Shalom Aleichem, Malachei Hasharem, Malachei Elyon, Mimelech, Malachei HaMelachim, HaKadosh Baruch Hu. Shalom Aleichem, Malachei Hasharem, Malachei Elyon, Mimele, Malachei HaMelachim, HaKadosh Baruch Hu. Shalom Aleichem, Shalom Ubrachot, la paz y las bendiciones de nuestro Abba Kadosh, Yahú Sabaoth, y de su majestad, nuestro amado Rey, Yahushua Hamashiach, sea con todos y con todas. Comenzamos este tema en un día en que el mundo cristiano está movilizado en actividades religiosas. El catolicismo, con sus procesiones, con sus películas, sus obras de teatro, hablando de la Pascua, hablando sobre la pasión de Cristo. Lo mismo las iglesias cristianas evangélicas van a estar celebrando también la Pascua y las 7 palabras, las últimas 7 palabras. Y hay muchas peregrinaciones también. Hay peregrinaciones, la visita a los 7 templos, el vestirse de morado, el culto al Nazareno, tantas actividades que tiene el mundo cristiano. Por su parte, el mundo mesiánico, tal y como lo conocemos hoy día, el mesianismo moderno, el mesianismo de este tiempo, que nada tiene que ver con el mesianismo histórico, luego lo vamos a comprobar. Bienvenido, Luis. Abba Kadosh te bendiga y te guarde. Bien, celebrando también, pero ya entonces se habla de Pesa. No se habla de la Pascua, sino de Pesa. Nuestro trabajo desde lo histórico, vamos a estar hablando de el Mashiach de Israel desde la Torá y el Tanakh. Desde la Torá y el Tanakh solamente. Y luego vamos a buscar algunos escritos griegos que confirman lo que es el Mashiach de Israel, el Mashiach del cual habla la Torá, del cual habla el Tanakh. Hay escritos griegos que confirman al Mashiach de la Torá y de el Tanakh, sí los hay. Pero luego tenemos una gran cantidad de escritos griegos que hablan ya no del Mashiach de Israel, ya no del Mashiach de la Torá, ya no del Mashiach del Tanakh, sino del Cristo de la iglesia, de el Cristo del cristianismo. Y entonces vamos a estar viendo estas dos perspectivas, interpretaciones de las escrituras y de los escritos griegos, y vamos a hacer un análisis comparativo de la persona histórica de Yahushua Hamashiach o de Yahushua Nazareno. Vamos a hacer un análisis de la persona histórica de un tiempo, de una sociedad, de una realidad,
vamos a comparar esa figura mesiánica, esa persona humana, persona mesiánica, la vamos a comparar con la figura. Y en este caso ya no es una persona, sino una figura teológica. La figura teológica denominada Cristo, llamada Jesucristo, y que es la figura central de una religión, de la religión cristiana, del cristianismo. El Cristo, Jesucristo, es la figura teológica sobre la cual se construye una religión que es el cristianismo. Bienvenido, Franco. Abacados te bendiga y te guarde. Mientras que la persona histórica de Yahushua Nazareno no es una figura sobre la cual se construye una religión. No hay ninguna religión. Con Yahushua HaMashiach lo que hay es un pueblo, una nación, Israel. Israel y Mashiach, no religión. Ahora vamos por otra parte, tenemos una religión, aparte del cristianismo, que es anterior al cristianismo, y es el judaísmo. El judaísmo nace con Esdras. Así como el cristianismo nace con Pablo, el judaísmo nace con Esdras, y el judaísmo es una religión. Tenemos allí dos religiones. Ahora, el judaísmo como religión también tiene su interpretación del Mashiach. Y para el judaísmo, el Mashiach tiene que traer la paz mundial. Por eso ellos dicen, Yahushua Nazareno no puede ser el Mashiach porque no trajo la paz mundial. Y segundo, Yahushua HaMashiach tampoco unió al pueblo de Israel, tiene que unirlo. El Mashiach, desde la perspectiva del judaísmo, tiene que unir al pueblo de Israel. Y tiene que levantar el reino de Israel con las 12 tribus. Y levantar el templo. Y como no cumplió nada de eso, pues está descartado. No es el Mashiach judío. Repito, no es el Mashiach judío, no es el Mashiach del judaísmo, el que está esperando el judaísmo. Entonces, vamos a entrar en este análisis luego de unas palabras de oración. Bienvenido, Franco. Abacados te bendiga y te guarde. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Haolam, bendito eres, oh Yahú, soberano, Melech del Shamaim y de la tierra. Le pedimos, oh Abino Malkeinu, Abacadosh, su inspiración y su guía en la exposición de este tema de tanta importancia. Pedimos bendición especial para el oyente, que pueda ser bendecido con esta información para incrementar su conocimiento, para tener una mayor madurez en cuanto al conocimiento de la Torá y del Tanakh. Pedimos una gran bendición sobre todos aquellos por sus me gusta como ofrenda, como una forma de ofrendar también para el Eterno, para su reino, el que da el me encanta, aquella persona que comparte también este vídeo. Le pedimos que haya una bendición especial este día de hoy, que reciba esa bendición. Por su nombre santo, Yahu Sabaoth, y por el nombre santo de nuestro amado Rey, Yahushua HaMashiach, se lo pedimos. Amén. Bien, entramos en materia. Y para comprender bien al Mashiach de Israel, tenemos que primeramente entender a Israel. Y tenemos que conocer a Israel para poder conocer o saber qué es el Mashiach.
Si no conocemos a Israel, no podemos saber qué es el Mashiach. Gracias por ese me gusta. Abacados te bendiga y te guarde. Si no conocemos a Israel, no podemos saber qué es el Mashiach. Tenemos que estudiar Israel. Tenemos que conocerlo, tenemos que comprenderlo. Gracias por ese me gusta. Abacados te bendiga y te guarde. Y para comprender a Israel, tenemos que estudiar al Mashiach. Tenemos que estudiar al Mashiach para comprender Israel y tenemos que comprender Israel para poder comprender el Mashiach. Son dos cosas. Bienvenido, Luis. Abacados te bendiga y te guarde. Entonces, para separar, tenemos que separar a Israel de las religiones que son posteriores a Israel. Primero es Israel y después viene la construcción de religiones en la historia. En la historia, en el tiempo y en la historia surgen las religiones, pero las religiones son posteriores. Primero es el pueblo, primero es la nación y luego entonces, transcurrido un espacio de siglos, comienzan a aparecer las religiones. Y la primera religión que aparece se denomina judaísmo. Y con esa religión, el judaísmo, va a aparecer la figura de el judío. Y entonces cuando se habla de judíos, no importa si es de la tribu de Leví, de Judá, no importa, es judío. Es judío. Pero judío, ¿por qué? Porque practica judaísmo. Y entonces tenemos judaísmo de Esdras para acá. Tenemos judaísmo. Y luego cuando llegamos al siglo I, alrededor del año 50, comenzamos a tener una nueva religión que nace del judaísmo, que tiene sus raíces en el judaísmo y es el cristianismo. Posteriormente, alrededor del siglo VII, por allí, vamos a tener una nueva religión que tiene también sus raíces en el cristianismo y en el judaísmo, que es el Islam. Entonces tenemos que diferenciar Israel como nación, como pueblo de estas religiones. ¿Yo? Entonces, para hablar del Mashiach, tenemos que empezar por Israel. Israel se le entrega las escrituras hebreas como un brit. Brit significa acuerdo, pacto, convenio, contrato o constitución. Este es uno de los sinónimos, constitución. Entonces, a partir de la constitución que se le entrega a Israel en el Sinaí, Israel se convierte en un pueblo, en una nación que es gobernada, regida y ordenada por el Elohe celestial. ¿No? Pero ¿cómo gobierna? Gobierna a través de un ungido. Y la unción es una investidura de autoridad para cumplir una misión. La unción es una investidura de autoridad para cumplir una misión. En Israel, en la nación de Israel, el Mashiach, Shalom, Luis, Abacados te bendiga. El Mashiach en Israel es el rey. El rey es Mashiach. No estamos hablando del Mashiach, estamos hablando del rey. Bienvenida, Ana. Abacados te bendiga y te guarde. Estamos hablando del rey. El rey es el Mashiach. ¿Quién es Mashiach? El sacerdote. El sacerdote es Mashiach. Ya tenemos dos Mashiach. Por lo tanto, cuando la Biblia habla, cuando aparece en la Torá o en el Tanakh la palabra Mashiach, se refiere a tres funciones específicas que son rey, sacerdote y posteriormente llegó a serlo también el Nabí,
el profeta. Pero en el Tanakh, en todo el Tanakh, en la Torá, no aparece la figura de el Cordero como una función que requiera unción. Nadie es ungido para ser Cordero. Para ser Cordero, no. Gracias por ese me gusta. Se unge a una persona para ser rey. Se unge a una persona para ser sacerdote. Se unge a una persona para ser profeta. Pero no se puede ungir a una persona para ser cordero, porque no es un requisito. Para ser rey, el requisito es la unción. Para ser sacerdote, igualmente el requisito es la unción. Lo mismo para ser profeta o sacerdote, igualmente se requiere la unción, porque es una investidura de poder para cumplir la función. Pero en el caso de un cordero, ese requisito no es válido. No es válido. No se puede ungir a un ser humano para cumplir la función de cordero. No aparece. Usted puede estudiar todo el Tanakh y se dará cuenta que no existe ni siquiera la función de cordero para un ser humano, el oficio de cordero que requiera como requisito, que exija como requisito la unción. Eso no existe. Por lo tanto, Cordero y Mashiach son cosas diferentes. Son diferentes totalmente. Cordero no es Mashiach. Mashiach no es Cordero. No es Cordero. Mashiach no es Cordero. Cordero no es Mashiach. No hay nada que discutir sobre ese tema. Entonces, desde el punto de vista de Israel, el Mashiach esperado es una cosa. Desde el punto de vista del judaísmo, el Mashiach esperado es otra cosa. Entonces no podemos confundir el Mashiach de Israel con el Mashiach del judaísmo. El Mashiach de Israel con el Cristo de la iglesia. No se puede confundir el Mashiach de una nación, de un pueblo, con el Cristo, Jesucristo de la iglesia cristiana. No, esas dos cosas son totalmente diferentes. No tienen nada que ver una con la otra. Y vamos a ver dónde están las diferencias entre una persona histórica que es el rey. Bienvenido, José. Abacados te bendiga. Es el rey designado. Repito, es el rey designado por Yahú Sabaoth para regir su pueblo, para regir su nación. Eso es el Mashiach. El Mashiach es la persona que tiene como misión, es ungido para una misión. ¿Cuál es la misión? Sentarse en el trono y gobernar la nación. Eso es lo que es Mashiach de Israel. La misión que tiene es sentarse en el trono para regir la nación de Yahweh. Esa es la misión. Para eso es ungido. Para eso recibe la unción. La unción que recibe es una unción de poder, de gobierno. La unción que recibe el Mashiach es una unción de poder, de gobierno sobre la población, sobre la nación. ¿Ya? Ahora, cuando nos vamos a el Mashiach del judaísmo, hay un poco de esto. Hay un poco de esto, pero se le añade una interpretación teológica o un concepto teológico. ¿Yo? Y ese concepto teológico que se le añade es que el Mashiach judío, los requisitos que le coloca el judaísmo, no
no están contemplados verdaderamente en el Tanakh, no están. Va a traer la paz mundial, va a reunir las 12 tribus en su tierra. ¿Yo? No. Y lo vamos a ver, vamos a ir viendo esto, para que ustedes vean que no. El Mesías, el Cristo de la iglesia está más alejado, mucho más alejado del Mashiach de Israel. ¿Por qué? Porque el Cristo de la iglesia primeramente es un ser divino, es un ser divino, es una deidad. El Cristo de la iglesia es Dios encarnado, hecho carne. Es Dios que toma un cuerpo humano, pero es Dios Hijo, consustancial con el Padre, segunda persona de la Trinidad, que junto con el Padre y el Espíritu Santo conforman un solo Dios. ¿Vio? Ya esa figura no tiene absolutamente nada que ver con el Mashiach de Israel. No tiene nada que ver con el Mashiach de Israel. Esa es una figura teológica sobre la cual es creada, es un constructo creado para, sobre la base de ese constructo, crear una nueva religión, el cristianismo. De tal manera que las personas que reciben a Jesucristo en su corazón no están recibiendo Mashiach de Israel. No están recibiendo el Mashiach de Israel. Están recibiendo es una figura teológica. Una figura teológica, no el Mashiach de Israel. Bienvenida, Marta. Que Abacados te bendiga y te guarde. Entonces, para nosotros interpretar el Mashiach, muchísimas gracias por eso, me gusta, eso me encanta. Son ofrenda para el Eterno. Para comprender la figura del Mashiach de Israel, hay que comprender a Israel. Israel es diferente a judaísmo. Judaísmo es una cosa y Israel es otra. Judaísmo es una religión, cristianismo es una religión, Israel no es una religión. Oiga, présteme atención, por favor. Présteme atención. Israel no es una religión. Israel es una nación, no una religión. El Mashiach verdadero, el Mashiach histórico, no es de una religión, sino de una nación. Vamos a separar eso. Bienvenida, Sheila. Abacados te bendiga. El verdadero Mashiach, yo quiero que lo anote en la mente, anótelo en una libreta, si tiene apunte por allí, tome apunte. El Mashiach verdadero es de una nación, no de una religión. Vamos a separar eso. Vamos a hacer una separación de eso. El Mashiach verdadero es el Mashiach de una nación, no de una religión. El judaísmo es una religión. El cristianismo es una religión. Por lo tanto, el Mashiach del judaísmo no es verdadero. Por lo tanto, el Cristo, Jesucristo, no es el verdadero tampoco. O sea que cuando usted está recibiendo al Mashiach judío, o cuando usted está recibiendo al Cristo de la iglesia, usted está recibiendo algo que no es verdadero. No es verdadero. Y vamos a ver, a descubrir al Mashiach de Israel. Tenemos que irnos a la Torá.
¿A dónde tenemos que irnos para buscar al Mashiach? Al Evangelio según San Mateo, al Evangelio según San Juan. Allí vamos a conseguir al Mashiach de Israel, de la nación. No, allí no. Pero sí hay alusiones, pero no es allí donde lo vamos a buscar. Tenemos que buscarlo en los escritos primarios. En los escritos primarios es donde tenemos que conseguirlo, para que después vamos a comprender la muerte. ¿No? Y vemos si verdaderamente tenemos que celebrar una pesa con un cordero humano inmolado. Si es esa la pesa que tenemos que celebrar. O si esa pesa o esa santa cena que presenta un cordero humano no es el verdadero Mashiach de Israel, sino el Cristo de una religión. Eso lo vamos a saber. Tenemos que irnos al Tanakh, porque lo primero es el Tanakh. ¿Vio? Porque el Tanakh y la Torá, especialmente la Torá, fue entregada para construir una nación, no para construir una religión. Entonces nos vamos a Devarim, capítulo 18, versos 15 y 18. Devarim, Deuteronomio, capítulo 18, versos 15 y 18. Ahí tenemos al Mashiach de Israel. El verdadero Mashiach de Israel lo tenemos allí. ¿No? ¿Qué dice? Dice, hablando con Moshe, Elohe Yahú Sabaoth, dirigiéndose a Moshe, le dice, profeta como tú, profeta como tú, profeta como Moshe, voy a levantar un nuevo Moshe, o sea, voy a levantar un segundo Moshe, profeta como tú, en medio de tus hermanos voy a levantar y voy a colocar mis palabras en la boca de ese profeta. Y aquella persona que no prestara atención a mis palabras, no a las palabras del profeta, el profeta en ese caso no tiene ninguna palabra. Bueno, las de hombre que pueda tener, que tienen valor humano, pero él no se está refiriendo a las palabras humanas, sino a las palabras divinas, a las palabras del Elohe. Aquel ser humano que no preste atención a mis palabras, que yo voy a colocar en la boca de ese profeta, esa persona ha de ser cortada de su pueblo, tiene que ser sacada, ya no va a formar parte más del pueblo. Ahora, de acuerdo a esta profecía, porque tenemos el segundo texto, profeta como tú, luego dice, profeta como Moshe levantará el Adón. Profeta como Moshe levantará el Adón en medio de ti. Los dos textos, dos citas. Deuteronomio 18, Devarim 18, versículos 15 y 18. Si alguien lo está leyendo, por favor. Entonces, para entender al Mashiach de Israel, no al del judaísmo, no al Cristo de la iglesia, sino al Mashiach de Israel primeramente, tenemos que comprender esta promesa, porque esto es una promesa, pero es una promesa que está hecha para Israel, porque el Mashiach que va a levantar y que está prometido, que es el segundo Moshe, no es para la iglesia cristiana evangélica. Ahí no hay Mashiach para la iglesia cristiana evangélica, no lo hay. No lo hay. ¿Por qué?
porque la iglesia cristiana evangélica pertenece a el cristianismo. Es una religión. En Deuteronomio capítulo 18, versos 15 y 18, no se está prometiendo un Mashiach para la iglesia evangélica. Tampoco se está prometiendo un Mashiach para la iglesia católica. No. Se está prometiendo un Mashiach para una nación. O sea, lo que se está prometiendo es un primer mandatario nacional que va a ser semejante a Moshe. En la forma como Moshe gobernó a Israel, asimismo este nuevo Moshe va a volver a gobernar a Israel. Entonces ahí no se está prometiendo Mashiach para el judaísmo, ni se está prometiendo Cristo de la iglesia, del cristianismo. No, señor. Eso hay que descartarlo. Ahora, para nosotros entender ese Mashiach que se está prometiendo allí, primeramente tenemos que conocer el tipo de unción de este Mashiach, porque son dos Mashiach singulares. Moshe y el nuevo Mashiach, que es un nuevo Moshe. Tenemos dos Moshe. No tenemos un solo Moshe, tenemos dos Moshe. Para entender el segundo tenemos que entender primero, en primer lugar, el primer Moshe. Si entendemos el primer Moshe, vamos a entender el segundo. Si no entendemos el primero, no vamos a entender el segundo. ¿Por qué? Porque el segundo, el que se está prometiendo, es semejante al primero. El modelo lo tenemos en el primero. Entonces yo quiero que usted me diga, mi querido, mi querida, fíjese en la promesa, revise toda la historia bíblica en el Tanakh. Revise toda la historia bíblica y dígame cuál profeta fue como Moshe. Revísela en estos momentos y dígame cuál profeta fue como Moshe. Moshe, primeramente, entrega la ley. Es el único que recibe la ley de parte del Elohe y se la entrega al pueblo en pacto constitucional. Moshe es el instrumento por medio del cual el Elohe celestial hace llegar la palabra, la ley, la hace llegar al pueblo, la hace llegar a Israel para convertirlo en su pueblo, mediante un acuerdo, mediante un pacto, mediante una alianza. Yahu no hizo una alianza con Israel utilizando a Jeremías, no. Jeremías no es el mediador entre el Elohe y el pueblo. Yahu no utilizó a Isaías, para entregar el pacto a Israel. No. Y si usted se pone a ver, a ningún otro profeta en toda la historia bíblica utilizó el Eterno para celebrar un convenio entre él y su pueblo. No. Solamente a través del primer Moshe. Entonces, si vamos a buscar un segundo Moshe, tenemos que buscar una persona igual, por medio del cual se haya entregado un segundo pacto. Porque si por medio de Moshe fue entregada la ley en el Sinaí, entonces quiere decir que por medio de Yahushua HaMashiach fue entregada la ley por segunda vez. Y usted dice, bueno, ¿y cuándo ocurrió eso? ¿Cuándo ocurrió eso de que Yahushua HaMashiach haya entregado al pueblo una ley?
una alusión a eso, le encontramos en un segundo monte, que es el monte donde él dice: oíste que fue dicho a los antiguos allá en el Sinaí. ¿Yo? Pero yo os digo, allá se os dijo algo, pero aquí digo yo ahora. Ahora soy yo el que estoy entregando. ¿Vio? Y ve enumerando las cosas. Por ejemplo, oíste que fue dicho a los antiguos: no cometerás adulterio. Ahora, segundo Moshe, yo digo, aquella persona que ha mirado una mujer, aquel hombre que ha mirado una mujer para codiciarla, cometió el grave delito con pena máxima de adulterio. Eso es una acción legislativa. En ese caso, Yahushua HaMashiach está legislando. ¿Qué era lo que hacía Moshe en el desierto? Legislar. ¿Qué hacía Yahushua HaMashiach en el cerro? Legislar, entregar ley, las nuevas normas por las cuales se va a ordenar y se va a regir el nuevo Israel, el Israel de Mashiach. Entonces tenemos un Israel de Moshe levantado por medio de un Brit, y luego tenemos un segundo Israel levantado por medio de Yahushua HaMashiach en un segundo Brit, en un segundo y nuevo Brit en la montaña. Tenemos dos montañas. Tenemos el Sinaí, donde se promulgó la ley y se le entregó al pueblo como constitución. Y tenemos luego otra acción legislativa en la montaña, donde Yahushua comienza a legislar y entregar los principios del Brit Hadashah, del nuevo pacto. Son nuevas condiciones jurídicas que marcan algunos toques de diferencia con la ley entregada en el Sinaí. Entonces vemos dos profetas legisladores. Cuando hablamos de Moshe ben Leví y hablamos de Yahushua ben Yahudá, estamos hablando de dos profetas legisladores. Cuando estamos hablando de Moshe ben David y estamos hablando de Yahushua ben Yahudá, estamos hablando de dos profetas gobernantes, reyes. Estamos hablando de dos reyes. Dos reyes. Entonces, pero bueno, ¿dónde dice que Moshe haya sido rey? Sí lo dice. Lo dice en Devarim. Dice, y fue rey en Yashurun. ¿Vio? Búsquelo en Google. Está en Devarim. Hablando de Moshe, dice, y fue rey en Yashurun. ¿Y qué es Yashurun? Israel. O sea, que en el desierto Elohim levantó un rey, Moshe. Entonces, Moshe, como rey, es un ungido para ser rey y legislador de su pueblo. Pero también para ser libertador. Entonces tenemos que la unción que está en Moshe son con características específicas para libertar, para legislar y para gobernar. ¿Vio? Y sobre todo para juzgar, porque también fue juez. Fue rey, legislador, juez
libertador. Primero, libertador. Segundo, rey. Tercero, juez. Bendito sea el nombre del Eterno. Ahora, cuando hablamos de Yahushua HaMashiach, tenemos las mismas características de su misión. Primeramente, Yahushua HaMashiach es libertador. No podemos estudiar más profundamente para que usted entienda su misión libertaria. En segundo lugar, es rey. Váyase allá en el libro de los Hechos, capítulo 17, verso 7, y verá que allí se asegura que Yahushua HaMashiach es rey. Allí tenemos dos reyes. El primer rey que tenemos es Moshe, fue rey en Yashurun. El segundo rey que tenemos es Yahushua HaMashiach, en el sentido de ser los dos más grandes profetas de Israel. Los dos más grandes profetas de Israel, Moshe y Yahushua HaMashiach. Pero también es juez. Hemos conseguido a esta mujer en adulterio. Moshe la mandó a apedrear. ¿Tú qué dices? Luego le dice a la mujer: yo no te condeno. Vete y no infrinjas más la ley. Le está otorgando un don que es el don de la gracia, que sería en ese caso como especie de un indulto real. Entonces, el Mashiach de Israel, tanto cuando hablamos de Moshe como cuando hablamos de Yahushua Nazareno, son características muy especiales con relación a los demás profetas. ¿Por qué? Porque estos dos profetas no recibieron unción por mano humana. Estos dos profetas no recibieron unción por mano humana. La unción fue el Ruach HaKodesh para cada uno de ellos. Cada uno de ellos fue ungido con el Ruach HaKodesh. Por eso dice un texto allá en el Tanakh, dice: tomaré del espíritu que he puesto en ti y lo pondré en los 70. Tomaré del espíritu que puse en ti. O sea, puso su espíritu sobre Moshe. El espíritu del Adón estaba sobre Moshe. El espíritu del Adón, Yahushua HaMashiach, el Ruach HaKodesh, estaba sobre Moshe como profeta libertador, rey, juez y legislador. Lo mismo ocurre con Mashiach cuando dice: el espíritu del Adón está sobre mí. El espíritu del Adón está sobre mí por cuanto me ha ungido el Adón. O sea, no me ungió un hombre. No fue la mano de un nabí humano, sino fue el mismo Yahu quien unge con el espíritu a Yahushua Nazareno. Bendito sea su nombre por siempre. Entonces tenemos dos seres que no reciben unción por mano humana, sino directamente del León, del Altísimo. Esos son dos Mashiach de Israel. Dos Mashiach de Israel. Vamos a conseguir otros Mashiach. Vamos a conseguir, por ejemplo, David fue Mashiach, porque fue rey. Salomón fue Mashiach, porque fue rey. Eliseo, Elías, fueron Mashiachs, fueron profetas. Elí, Samuel, sumos sacerdotes, fueron Mashiachs, porque fueron ungidos, pero todos ellos por manos humanas. Más, Moshe y Yahushua Nazareno, no por manos humanas, sino directamente por el Altísimo. Ahora ya tenemos
más o menos clara o más o menos claro al Mashiach de Israel. Conociendo a Moshe, conocemos cómo es el Mashiach de Israel. En este caso, no el Mashiach del judaísmo, no el Cristo de la iglesia. Entonces, cuando vamos a la promesa que se le hace a David, creo que es en 2 de Samuel, dice: cuando duermas y vayas a encontrarte con tus padres, voy a levantar de tus entrañas voy a levantar uno para que se siente en tu trono después de ti, y afirmaré su trono para siempre. Afirmaré su reino para siempre. No puede estar hablando de Salomón, porque el trono de Salomón no duró para siempre, su reinado no duró para siempre. Y aquí la promesa es para siempre. Ahora bien, tiene que ser de las entrañas de David. Yo voy a dar como punto de información lo siguiente. Hubo cambios en Israel, se introdujeron cambios a partir del judaísmo. Por ejemplo, primeramente, la línea de descendencia en Israel era por el padre, única y exclusivamente por el padre. Por ejemplo, tenemos el caso de Yahudá. Yahudá tomó una mujer cananea llamada Tamar y le engendró hijos a esta mujer cananea. Ahora, los hijos de Yahudá que tuvo con Tamar son contados como descendencia de Israel por su padre Yahudá. Y tienen tribu en Israel por Yahudá. Por Yahudá. Y luego vamos a ver que muchos otros tomaron también mujeres gentiles y les engendraron hijos, y todos esos hijos fueron contados como del pueblo y con tribu dentro del pueblo. Pero luego, cuando nos acercamos al tiempo helenístico, en tiempo del dominio griego o helénico, ya teníamos judaísmo. Acuérdense que el judaísmo nace con Esdras, ya teníamos judaísmo. Y entonces se introduce una reforma y comienza a contarse en Israel la descendencia, el pertenecer a Israel por línea materna, matrilineal. ¿Vio? Cuando anteriormente era única y exclusivamente patrilineal. O sea que se metieron cambios, se introdujeron cambios en tiempo helenístico, en tiempo del dominio griego en Israel. Hasta el día de hoy, esos cambios se han mantenido en el judaísmo. En el judaísmo se han mantenido esos cambios. Por eso es que cuando nosotros nos vamos al Taná conseguimos una cosa, y cuando nos vamos al judaísmo conseguimos otra cosa diferente. Por eso es que cuando nos vamos al Taná conseguimos una forma de contar los tiempos, y cuando vamos al judaísmo conseguimos otra forma de contar los tiempos. Ahora, como el cristianismo es hijo o hija del judaísmo, se trae las costumbres de su madre. Y por eso es una falsedad también el cristianismo. Entonces, el Mashiach de Israel es de linaje humano. Es por línea patrilineal. ¿Para qué? Para poder tener tribu, porque tiene que venir de la línea de Yahudá. Y para reinar sobre Israel a la manera como lo hizo Moshe.
Entonces, cuando los cristianos dicen, los judíos no han recibido a Cristo en su corazón. ¿Y por qué no lo han recibido a Cristo en su corazón? Porque ellos estaban esperando un rey victorioso que venía en un caballo como un guerrero, ¿vio? A la forma como era David. Entonces ellos no estaban esperando al verdadero Mesías, que tenía que venir como un humilde cordero a morir en una cruz por los pecados de la humanidad. A ese no estaban esperando. Entonces, cuando se les aparece el cordero, lo rechazan, y de esa manera rechazaron al Mesías. No rechazaron al Mesías. No rechazaron, perdón, al Cristo de la iglesia. A Jesucristo no fue lo que rechazaron, porque todavía no existía. Óigame bien, yo creo que me preste atención. En el siglo I, vamos a ubicarnos en el siglo I, año 30. Bienvenido, Joseph. Jehová te bendiga. En el siglo I, después de Mashiach, aproximadamente año 30, 31, 32, 33, en las tierras de Galilea y de Judea caminó un ser humano, un hombre, Yahushua Nazareno, el Mashiach de Israel, a la forma como lo fue Moshe. Ese caminó físicamente por los pueblos, por las aldeas, por las ciudades en Galilea y en Judea. Ese caminó. Pero Jesucristo no. Jesucristo no caminó en Galilea, ni en Judea. Y usted me dice, pero bueno, ¿qué disparate es eso? Es que Cristo no existía. Jesucristo no existía. Jesucristo viene a existir es a partir después del año 50 que comienza a existir Jesucristo. Porque Jesucristo es una figura teológica. Una figura teológica, no es una persona humana. El que caminó por esos polvorientos caminos fue el Mashiach de Israel. Y el Mashiach de Israel es el rey de Israel. Ahora vamos a acercarnos un momentico, que estamos en estos momentos, para que usted entienda que si usted recibió a Jesucristo en su corazón, usted no recibió al Mashiach de Israel. No. Usted recibió fue una figura teológica. Y esa figura teológica, precisamente, con dolor lo digo, sin ánimo de herir la sensibilidad de nadie ni ofender, fue preparada para precisamente engañar a la humanidad. La humanidad es engañada con esa figura para que se rechace al verdadero Mashiach, para ocultar la persona del verdadero Mashiach, ocultar la persona. Vea que no digo ocultar la figura, sino ocultar la persona del Mashiach, para que no haya salvación. Para impedir la salvación se crea la figura teológica llamada Jesucristo. Cuando tú pasas al púlpito de una iglesia y dices, Señor Jesucristo, te recibo como mi único y suficiente Salvador, estás negando al Mashiach de Israel. Estás negando al Mashiach porque no lo estás recibiendo. Estás recibiendo es la figura teológica de una religión, no el Mashiach de un pueblo. No estás recibiendo el Mashiach de un pueblo, sino la figura teológica de una religión. ¿Qué te parece? Entonces, cuando tú recibes la figura teológica de una religión, estás salvo. El que te salva es el Mashiach de la nación. El Mashiach de la nación. Y no te salva por ser judío, ni por ser cristiano. No es por ser judío ni por ser cristiano, sino por ser israelita. Hay que diferenciar. ¿Y qué debemos hacer para recibir al Mashiach? Muy buena pregunta. Por allí vamos.
Vamos a ver. Vamos a diferenciar entre la figura teológica y la persona histórica. La persona histórica. ¿Vio? Mashiach, dice Luis. Qué bien. Entonces, la salvación nos viene es por el Mashiach de una nación, por el Mashiach de una nación, y no por la figura teológica de una religión, sea judaísmo o sea cristianismo. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió allí con la muerte de esta persona? ¿Qué fue lo que ocurrió? Tenemos que ubicarnos en el sitio de los hechos, como diría un detective. Tenemos que ubicarnos en el lugar de los hechos para analizar los hechos desde el lugar de los acontecimientos con las evidencias, las pocas evidencias que tenemos que se puede decir que tienen historicidad. Por ejemplo, una de las palabras que aparecen en los escritos griegos, pero que tiene su origen en el hebreo, Elí, lama sabactani. Esta palabra, cuya traducción al español sería eloge, ¿por qué? ¿Por qué me has dejado? ¿Por qué me abandonaste? ¿Por qué me dejas en esta situación? ¿Por qué no me has brindado tu ayuda? Mira el significado de las poquitas palabras que tienen origen hebreo. Elí, lama sabactani. Eloje mío, ¿por qué? ¿Por qué me dejas solo? ¿Por qué me dejas solo? ¿Por qué me abandonas? ¿Por qué me abandonas? Ahora, ¿para qué Yahweh nos ha puesto a nosotros la razón? ¿Para qué nos ha puesto Yahweh el intelecto? ¿Para qué nos ha dotado de la lógica? Que no podemos pensar que un ser que está clavado en una cruz, que ha aceptado su misión de cordero expiatorio, tenemos que pensar que esas palabras no tienen sentido en la boca de una persona que tiene conciencia de ser un cordero inmolado en sacrificio expiatorio. ¿Para qué un cordero expiatorio va a decir para qué me abandonaste? ¿Cómo va a preguntar para qué me abandonaste? Cuando él mismo debe saber que no está abandonado, está sacrificado. Porque cuando se ofrece un cordero en sacrificio, no es para abandonarlo. Los corderos de sacrificio no se abandonan, simplemente tienen que morir. No cabe la palabra abandono. Solamente tiene explicación la palabra abandono si aquel ser estaba esperando algo diferente a lo que estaba sufriendo. Digo, solamente tiene lógica estas palabras, solamente tienen una respuesta, solamente tienen una explicación si el ser que está clavado allí esperaba algo, un resultado diferente al que estaba viviendo o sufriendo. Bendito sea el nombre del Eterno. Bienvenido, Alex. Ahora, si este ser estaba esperando algo diferente, quiere decir que él no se entendía a sí mismo como un cordero expiatorio, sino como una víctima de las circunstancias. Como una víctima de las circunstancias. Y tenemos que analizar. Bienvenido, Vicente. Este es el momento propicio para entrar en un análisis serio, crítico, de lo verdaderamente ocurrido. Y yo siempre presento
Por ejemplo, en boca del Mashiach, la parábola de los labradores malvados. En la palabra de los labradores malvados, cuando se le aplica lo que se llama análisis criminológico, mire la palabra que estoy utilizando, se recurre a una ciencia para analizar esa parábola que el escritor coloca en la boca del Mashiach próximo a sufrir la muerte. Próximo a sufrir la muerte, el escritor coloca esta parábola en la boca de aquel que va a ser la víctima. Y entonces vamos a aplicar a esa parábola un análisis criminológico, con herramientas de la criminología para analizar la palabra. Dice, un hombre tenía una viña, o sea, está hablando de un propietario, y se está refiriendo a Elohe como dueño de la viña. La cercó de vallado, quiere decir, le montó protección a su propiedad. Cavó un lagar, o sea, hizo una fuente de trabajo allí. ¿Vio? Y levantó una torre, quiere decir, puso vigilancia sobre su propiedad. Y luego se la arrendó, la alquiló a unos labradores. Entonces la viña pasó a ser explotada por unos inquilinos, unos arrendatarios. La viña es Israel, cuya capital política, Jerusalén. Esa es la viña. El propietario de la viña es Yahú. Los labradores malvados son las autoridades judías, a quienes se le entregó la administración sobre esa viña, pero no la propiedad. La administración más no la propiedad. La propiedad se la reserva Yahú. Entonces el dueño de la viña manda cobrar el arriendo, manda a su siervo. Matan los siervos, los apedrean los labradores malvados, que son las autoridades judías, asesinos de los siervos del dueño. Mire, la parábola está en la boca del Mashiach. Los está acusando de ser asesinos. Mataron los siervos del dueño de la viña. No quedándole ya más siervo, dijo, bueno, el arriendo de toda forma tengo que cobrarlo porque es mi propiedad. Tengo legítimo derecho a que se me pague el arriendo. Voy a enviar a mi hijo, el único que tengo. No tengo más hijos, voy a mandar uno. Tal vez tenga respeto de él y le entreguen el arriendo de la viña. Y mandó al hijo. Y cuando el hijo apareció, en ese caso el hijo es Mashiach. El hijo es Mashiach, porque el rey en Israel, por tradición, es llamado Ben Elohe, el Ben de Elohe, el hijo del Altísimo. Entonces, cuando ven al hijo, esto lo coloca el escritor, lo coloca en la boca del Mashiach. El Mashiach está acusando a sus asesinos, es una acusación a sus asesinos. Desde el punto de vista criminológico, aquí hay una acusación de la víctima. La víctima está acusando a sus victimarios, a sus asesinos. Les dice de la manera siguiente: cuando los labradores malvados vieron al hijo venir, dijeron, este es el heredero. O sea, el heredero es el dueño. El heredero es el dueño. Este es el heredero. ¿El heredero de qué? De Israel. Israel pasa a ser propiedad, herencia del Mashiach. Es la herencia del Mashiach, Israel. Y en especial la ciudad de Jerusalén, capital política.
Cuando vieron al heredero dijeron dentro de sí, plural, dijeron los asesinos, los criminales judíos. ¿Yo? Cuando lo vieron dijeron, este que viene aquí llegando es el heredero, por lo tanto el dueño. Él es el heredero. Vamos a ponernos de acuerdo nosotros, forjémonos un plan y asesinémoslo. Y cuando ya hayamos realizado este asesinato, este crimen, entonces esta propiedad quedará sin dueño, quedará sin heredero, quedará libre y es la oportunidad nuestra para quedarnos con lo ajeno. Es la oportunidad que tenemos para apropiarnos de esto ajeno. Desde el punto de vista de la criminología, esa intención que ellos tienen en la mente de cometer un crimen para robar una herencia, eso desde el punto de vista de la criminología se llama móvil del delito. Mire cómo se llama móvil del delito. El móvil del delito, el móvil del crimen fue el robo, no el pago del pecado. No el pago del pecado, es un crimen impulsado por la ambición. Es un crimen impulsado, un grupo que se asocia para delinquir, un grupo judío de élite de poder que se asocian para cometer un crimen, un delito contra una persona para quitarle su propiedad. ¿Cómo se llama eso desde el punto de vista judicial? ¿Cómo se llama eso? Allí hay otra cosa muy distinta a la expiación. Por eso es que se justifica las palabras, porque él viene a reclamar su herencia y dice, ¿qué hago aquí montado en esta cruz? ¿Qué hago aquí? ¿Por qué me dejas acá si yo he venido a reclamar lo mío? Y vamos a ver. Vamos a ver. Bendito sea el nombre del Eterno. Siento la presencia del Ruach HaKodesh. Porque esto que estoy hablando lo estoy trayendo del escenario mismo del crimen, del delito. Y hablado en este tiempo final, cuando viene la luz, porque dice al atardecer habrá luz, y la tierra toda será llena del conocimiento de Yahú. Vamos, porque mañana nos queda el otro día, que vamos a hablar de meternos aquí en este momento en que se está celebrando una mentira. Mire, présteme atención, este vídeo tiene que convertirse en viral, usted tiene que compartirlo, por favor, colabore con el Eterno, colabore con el Mashiach, dé a conocer este trabajo. Lo que se está celebrando ahorita en el mundo es un engaño, es una mentira. Es una mentira del diablo. La gente engañada como estúpidos, perdónenme la palabra, pero verdaderamente que me da cosa ver a la gente detrás del engaño de la mentira por ignorancia. Cuando Yahushua Nazareno viene entrando a la ciudad de Jerusalén montado en un burrito, él está mandando un mensaje a la ciudad. Bajo una figura profética, simbólica, él está mandando un mensaje a la ciudad. ¿Y cuál es el mensaje que le está mandando a la ciudad y a sus autoridades? Sobre todo a las autoridades, a los que tienen el poder. Le está mandando un mensaje a los labradores malvados. ¿Ya? ¿Qué le dice él a los labradores malvados con esa entrada sentado en el burrito? Les está diciendo, aquí viene entrando el primer mandatario nacional, el rey. El rey viene entrando. Y como el rey viene entrando, viene a reclamar lo suyo. Viene a reclamar su herencia. Él no viene reclamando una cruz para morir en ella, no. Él viene reclamando su herencia y acusa de que lo van a matar para quitársela.
la profecía dice: no temas, hija de Sión, no tengas temor, hija de Sión. ¿Qué es hija de Sión? Hija de Sión no es judaísmo, hija de Sión no es cristianismo, hija de Sión es una ciudad-estado. Una ciudad-estado es la hija de Sión. Dios viene entrando a una ciudad y la ciudad es la hija de Sión. No temas ciudad, no temas ciudad. Porque aquí viene entrando tu primer mandatario, o sea, tu rey. Aquí viene entrando tu rey. Y el rey es el que tiene los poderes en su mano, que es el poder legislativo, el poder ejecutivo, el poder judicial. Aquí viene entrando tu rey, manso y humilde, sentado en un burrito, un animal de carga. O sea, viene en son de paz. ¿Y a qué viene él? Viene a reclamar su herencia, de acuerdo a como dice la parábola de los labradores malvados. Entonces, lo que él está esperando, cuando él dice, ¿por qué me has abandonado?, es porque él estaba esperando el reconocimiento de la ciudad, que la ciudad lo reconociera como el rey, como el heredero del trono de su padre David. Vaya a Lucas 1:32. Desde un principio se viene hablando de él como rey de una población concreta. No se está hablando del rey de los asirios, ni del rey de los babilonios, ni del rey de los egipcios. Se está hablando del rey de los judíos. El rey de los judíos. ¿Por qué el rey de los judíos? Porque todos se denominaban judíos, todos. Fueran de la tribu que fuera, la denominación que tenían eran judíos. Entonces era el rey de esa población. Era el rey de esa población. Entonces, de acuerdo al escritor evangelista, dice que primeramente llegaron unos sabios del oriente preguntando, ¿dónde está el rey de los judíos? O sea, el rey de la población. El rey de toda esta nación. ¿Dónde nació? Nació el rey. El rey de la nación no es el rey espiritual, no es el rey de los corazones, por favor. Ese es un constructo teológico posterior del cristianismo. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Y luego vemos que el segundo reconocimiento, donde se habla de él como rey, es que le preguntan, le hacen la pregunta: ¿tú eres rey de los judíos?, le pregunta Pilato, y le dice: sí, yo soy el rey de los judíos. ¿Y qué son los judíos? Una población, y en medio de esa población hay borrachos, hay prostitutas, hay comerciantes, hay gente que... delincuentes, hay de todo. Él es el rey de todo eso. Él le toca poner orden. Él es el rey de todo eso. Entonces eres rey. Claro, yo soy rey. Para eso he venido y para eso he nacido. Pero mi reino no es de este mundo. ¿Qué quiere decir no es de este mundo? La gente lo confunden con no es en este mundo. Él nunca dijo no es en este mundo, sino no es de este mundo. Quiere decir, no pertenece al mundo de Satanás. No pertenece al mundo de Satanás, porque todas las naciones estaban bajo el mundo. El mundo está bajo el maligno. Primera de Juan, capítulo 5, verso 19. Mi reino no es del mundo. Mi reino es de los cielos. Son los cielos los que establecen su reino en la tierra. Bienvenida, Esperanza. Entonces, cuando nosotros nos vamos allá, Primera de Crónicas 28:5, ahí conseguimos el reino de los cielos en la tierra, el trono celestial establecido en la tierra. Porque dice, entre todos mis hijos, porque Yahweh me ha dado muchos hijos, escogió a mi hijo Salomón para que se siente en el trono del reino de Yahweh, en el trono del reino de Yahweh sobre Israel. El reino de Yahweh sobre Israel, o sea, el reino de los cielos sobre Israel. Israel bajo el reino de los cielos. Y cuando usted va a Primera de Crónicas 29-23, dice, se sentó Salomón por rey en el trono de Yahweh, el Elohim Israel.
en lugar de David su padre, porque David también estuvo sentado en el trono de Yahweh, en el trono de los cielos. O sea, estamos hablando de dos tronos, uno en los cielos y otro aquí en la tierra. Y ambos tronos pertenecen a los cielos, uno allá y otro acá. Igual la bestia, el dragón también coloca su trono, pero lo colocó fue en Roma. Por eso dice, el dragón le dio su trono, su poder y grande autoridad a la bestia. Porque el dragón gobierna el mundo por medio de la bestia. Y Yahushua por medio del Mashiach. Entonces, él llega, entra y se identifica con el rey. Por eso es que se van a dar unos actos de burla. Por eso es que le van a poner la corona. La corona no se la van a poner porque él se estaba haciendo pasar por cordero. Le hubieran puesto unos cuernos así. Se hubiesen burlado. Salve Cordero de Dios. No, no dijeron salve Cordero. Dijeron salve Rey. Las mofas eran para ridiculizarlo, presentándolo como una figura monárquica ridícula, como diciéndole, tú no eres ningún rey. Porque si ellos hubiesen entendido que era un falso cordero, se hubiesen burlado de él poniéndole unos cuernos de cordero. Pero no le pusieron unos cuernos de cordero, le pusieron fue una corona. Y la corona es el símbolo de autoridad real. Le pusieron un báculo en la mano. Los corderos no usan báculo. Le pusieron una capa púrpura, color del poder. Solamente los poderosos eran los que usaban la capa y le pusieron esa capa de púrpura. Y luego se inclinaban delante de él y decían, salve Rey de los judíos. Ahora la población se divide en dos. Una gran porción de la nación que estaba reunida allí porque habían venido de muchas naciones de la tierra para celebrar Pesaj. Una gran parte de la nación no lo reconoció como el rey. No lo reconocieron como el rey. Dijeron, no es el rey, no lo es. El único rey que reina aquí es César, más nada. César es el rey. No reconocemos otro rey que no sea el César. Están poniéndose en contra del rey designado por Yahweh de acuerdo a su promesa en Deuteronomio capítulo 18, versos 15 y 18. Están rechazando al Mashiach. Las palabras que les ha hablado el Mashiach fueron aquellas palabras que el Elohe puso en su boca, y como ellos no quisieron prestar atención a las palabras que Yahweh puso en la boca del Mashiach, la orden fue cortarlos del pueblo. Y por eso es que se va a hablar de ramas cortadas. Por eso es que se va a hablar de ramas cortadas. Porque todos esos millones de judíos, cuando dijeron no tenemos más rey que César, quedaron cortados de la nación, para no ser ya nación de Israel. Quedaron por fuera, mis queridos Jajín, mis queridas Jajayot. Entonces lo que divide a la población no es el cordero. No tenemos más cordero que, bueno, es que ahí no había más cordero tan bueno que los corderos esos que mataban. Y el único cordero que tenemos es el que nosotros sacrificamos siempre, el de Pesaj, pero este no es cordero. La discusión que dividía a la población no era ningún cordero, era el rey. Era la figura del rey la que dividía a la población, mis queridos Jajín, mis queridas Jajayot. Algo parecido ocurrió en Venezuela, más o menos, con Maduro y Juan Guaidó. Dos presidentes al mismo tiempo. Y un grupo decía, el verdadero presidente aquí es Maduro. Y el otro grupo decía, no, el verdadero presidente es Juan Guaidó. Entonces estaban divididos en dos presidentes. Entonces el otro, el que se decía verdadero, decía el otro es un usurpador, crucifíquenlo. Y el otro decía, no, el usurpador no soy yo, el otro es el que es el usurpador. Entonces la población estaba dividida, o reconocía a uno o reconocía al otro. La gran mayoría
se identificó con el rey llamado el César y rechazaron al rey verdadero designado por Yahweh Sabaoth de acuerdo a las condiciones para elegir un rey establecidas en Devarim capítulo 17. El rey que gobierna con los mandamientos del Eterno. El rey que gobierna la nación con mandamientos del Eterno, con la palabra del Eterno en su boca. Lo rechazaron y reconocieron como rey un extranjero, lo cual estaba prohibido porque decía, no reconocerás como tu rey a ningún extranjero, no pondrás extranjero sobre ti. Pero ellos reconocieron al extranjero y negaron al verdadero rey. Para tú recibir a Yahushua HaMashiach, primeramente tienes que reconocer que Él es tu rey. Y tu rey quiere decir que te vas a someter a su autoridad para vivir todos los aspectos de tu vida conforme a sus mandamientos, sean de forma social, cultural, moral, laboral, en todos los sentidos. La vida acomodada a los mandamientos de Mashiach es lo que te hace reconocer a Mashiach como rey. No el paso a un púlpito de decir, Señor, te recibo, Señor Jesucristo, te recibo como mi único y suficiente Salvador. Eso no, eso es un engaño. Estás recibiendo la figura teológica del cristianismo, no al verdadero Mashiach. El verdadero Mashiach es el que rige tu vida con los mandamientos del Eterno. El verdadero Mashiach es el que hace contigo un pacto, una alianza, un convenio, un contrato que se llama Brit Hadashah, para vivir conforme a los mandamientos de Elohim. Ese es el verdadero Mashiach. Deuteronomio, capítulo 18, versos 15 y 18. Entonces, finalizando, vamos a Hechos, capítulo 17, verso 7. Se está afirmando que hay otro rey. Ya no dice que habrá en el futuro. Ahí no se dice habrá en el futuro. Dice hay otro rey. Y ese otro rey es Mashiach. La figura teológica llamada Jesucristo se recibe por fe. La figura teológica llamada Jesucristo se recibe por fe. La persona de Yahushua HaMashiach, Mashiach de una nación, de un pueblo, no se recibe por fe, se recibe por emuná. Se recibe por emuná, Emuná no es fe. Emuná es obediencia, sumisión, sujeción al Mashiach. Que nuestro Abacados le bendiga y me les guarde. Para poder entender este Mashiach, hay que estudiar, hay que investigar, hay que estudiar. Tenemos varios libros en PDF que tú puedes solicitar para tú estudiar, para tú encontrar todos aquellos datos, toda aquella información que te ayude a comprender el Mashiach de una nación, para distinguirlo de la figura teológica de una religión. Tenemos uno de estos libros recomendados, se llama Justicia versus Expiación. Justicia versus Expiación. Puedes solicitarlo en PDF. Vamos a colocar la carátula en los comentarios de este vídeo. Ahí vamos a colocarla. El otro que puedes solicitar se titula Reino versus Antirreino. Reino versus antirreino. Vamos a colocar la carátula también en los comentarios. Otro que recomendamos se titula El Mashiach de Israel, del reino de Israel versus la potestad de las tinieblas. Versus la potestad de las tinieblas. Puedes solicitarlo. También puedes solicitar nuestra Biblia. La Biblia Kadosh israelita, la Biblia Raíces Hebreas. Y recuerda, solicita el calendario también. El calendario para que sepas en qué momento en el reloj profético estamos
cuándo es que hay que guardar Shabbat, cuándo se cumplen los 120 jubileos, las profecías. Hasta pronto. Que nuestro abacados te bendiga, te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti, alce sobre ti su rostro, tenga de ti misericordia y ponga en ti shalom. Shalom aleichem, malachei hashare, malachei elyon, mimele, malachei hamelachim hakadosh baruch hu. Shalom aleichem, malachei hashare, malachei elyon, mimele, malachei hamelachim hakadosh baruch hu. Ya sabes, comunícate ya a nuestro número de WhatsApp acá arriba en nuestra figura, nuestra imagen de portada de Facebook o de YouTube para solicitar nuestras obras. Con mucho gusto te atenderemos. Será hasta una próxima oportunidad. Amén.